Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de la semana 10 de Geografía que toca el tema de ecorregiones. Empezamos entonces con la primera pregunta que hace alusión a términos generales. Por eso desarrollaremos un poco la diferencia entre lo que hace Antonio Braque y lo que trabaja Javier Pulgar Vidal. Según Javier Pulgar Vidal, existen 8 pisos altitudinales. Y los diferencia muy sencillo. La primera zona la conocemos como Chala, que vendría a ser la costa. La selva la diferencia en dos. Selva baja y selva alta. Y los pisos altitudinales de la sierra los clasifica en Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca o Cordillera. O Puna o Jalca, como le llaman. Si vemos sus características es muy sencillo. La costa está pegada al mar peruano, pero no especifica cuáles son las características de este mar peruano. Y además nos dice que la zona de la costa es una zona desértica. Nada más. En función de la selva baja, habla que tiene presencia de brillo solar, mayor insolación y menor cantidad de lluvias, mientras que la selva alta tiene menor insolación y mayor cantidad de lluvias. Dice que la selva baja es una llanura y la selva alta es una colina con presencia de arbustos o árboles madereros. ¿Bien? Y recordemos lo de la sierra. Yunga eran valles estrechos, Quechua eran valles fértiles, Suni valles autárquicos para el consumo directo, Puna eran las mesetas y Janca o Cordillera eran los nevados. Entonces, hasta ahí ya nos situamos con Javier Pulgar Vidal. Problemas que tiene Javier Pulgar Vidal. No le da nombre a esta zona. Entonces, ¿cómo se llamará? No se sabe. Después, la zona final de la selva baja, recordaremos nosotros especialmente en la zona de Madre de Dios, tiene unas palmeras y estas palmeras son aguajales. Entonces dice que todo es llanura, pero no diferencia la zona del aguajal con la primera zona. En el caso de los valles, si te percatas, casi todos son valles, entonces podría haberlos unido en uno solo, incluyendo también que las mesetas sirven para hacer agricultura básica, especialmente para la crianza de auquénidos, pero de todas maneras también es de agricultura. Y de la costa no habla de los tipos de costa, es decir, hay costa norte, costa centro-sur, que se diferencian por la presencia del agua en la primera parte cálida y en la segunda parte fría. Entonces, viendo estas dificultades, ingresa entonces Antonio Braque. Y él dice, yo voy a llamar no 8 pisos, sino 11 ecorregiones. Entonces, empezamos por la más fácil. La selva alta le sigue llamando así, selva alta, primera región. La selva baja también la llama así, segunda región. Pero esta zona que no tenía nombre, que eran las Tahuampas, le va a decir sabana de palmeras. Sabana porque tiene las características a la sabana africana, insolación, animales grandes y ungulados, y le va a decir sabana de palmeras porque encontramos el aguaje. Tercera ecorregión. Ahora, las zonas de Janca y Puna dicen, sí, las dos son zonas diferentes, unas mesetas, otras nevados, pero las dos están en alturas y no tienen mucha diferencia en función de animales y plantas. Entonces le voy a dar un solo nombre. Le voy a decir Puna y Altos Andes. Entonces, ahí con Puna estoy hablando de las mesetas y con Altos Andes estoy hablando de los nevados. Luego, los valles tienen lo mismo, ¿no? Valle autárquico, valle fértil, valle estrecho. Entonces, a todas estas tres zonas les voy a llamar
serranía. ¿Por qué la serranía? Porque se parece bastante a la sierra que encontramos nosotros en el hemisferio norte. Serranía, ¿por qué? Porque tiene valles. Y le voy a decir esteparia. Serranía esteparia, porque parece la vegetación de estepa o de pradera, que no es propia de la zona, pero la encontramos justo en estos pisos altitudinales. Y además vamos a darnos cuenta que aquí estaríamos contando ya 5. Y nos falta la zona de la costa. Entonces, ¿cómo lo va a llamar? Primera cosa que nos vamos a dar cuenta aquí es que Javier Pulgar Vidal no tomó en cuenta el mar. Así que lo vamos a ver aquí al costadito, cómo lo divide Antonio Braque. El mar lo divide en 2. Mar tropical y mar frío de la corriente peruana. Y ahí dice su nombre. El mar frío se forma gracias a la corriente peruana, mientras que el mar tropical a la contracorriente ecuatorial. ¿Ven? Ahora, en la misma distancia que tiene el mar frío, vamos a encontrar nosotros el desierto del Pacífico, que atribuye a lo que Javier Pulgar Vidal le decía Costa Ochala, pero él está clasificando el mar y encima la zona del continente, desierto del Pacífico. Pero se dio cuenta que la zona norte, aparte de tener una diferencia climática, la contextura del continente era diferente, no es que todo era desértico, también ellos tenían lluvia en verano, entonces cambiaba la situación. Y la va a dividir en 2. Como está pegado al Ecuador y está pegado al bioma ecuatorial, le va a decir bosque ecuatorial. Pero ¿por qué lo ha dividido en 2 si los dos son zonas de bosque ecuatorial? La de abajo es bosque seco ecuatorial, que está pegado a la zona desértica, mientras que el primero es bosque húmedo tropical. Donde llueve más, pegado más que todo a la zona de Ecuador. Entonces ahí nos hemos dado cuenta de las diferencias, ¿no? Ya vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Y dónde está la 11ª ecorregión? Recordemos que al inicio empezamos diciendo que esta zona no tenía nombre. Entonces, esta zona, que vendría a ser el flanco oriental, va a ser la 11ª ecorregión y se va a llamar páramo. ¿Qué es el páramo? ¿Por qué tiene que tener otro nombre? Esta zona, que vendría a ser el flanco occidental, está llena de valles, mientras que el páramo no. Tienes valles que no son muy fértiles y ya están mezclados con los arbustos. Ahí encontramos nosotros las orquídeas. ¿Y qué es lo importante de este páramo? Que entre el páramo y lo que nosotros llamamos la zona del bosque seco, vamos a encontrar un camino que lo habíamos visto más en clases anteriores, que era el paso por Cuya. Por este paso por Cuya no solamente han pasado personas, sino también han pasado animales, que desde la selva baja han subido hasta el páramo y del páramo han podido llegar a la costa norte, terminando hasta las zonas de Tumbes. Entonces, hasta ahí ya sabemos cómo clasifica Antonio Braque y Javier Pulgar Vidal. Diferencias también en sentido de contenido es que los pisos altitudinales se basan en el relieve y en el clima. En cambio, para Antonio Braque, nosotros vamos a tomar en cuenta no solo el relieve y el clima, sino lo más importante para él, flora, fauna e hidrografía. Entonces, hasta ahí ya podemos empezar a resolver la pregunta. Según Antonio Braque, el Perú es un país que posee 11 ecorregiones, ya sabemos cuáles son, de las cuales 9 son terrestres y 2 son marinas. ¿Cuáles son las marinas? Mar tropical y mar frío, donde cada una de ellas se caracteriza por sus condiciones bastante homogéneas en su clima, que habíamos mencionado desde Javier Pulgar Vidal, suelo, relieve, hidrología, flora y fauna, como hemos bien mencionado en Antonio Braque, y muchos otros factores como la cordillera de los Andes. ¿Qué es lo que hace la cordillera de los Andes? A ver, forma la vegetación de estepa. Entonces miramos nosotros, ¿y dónde están las serranías esteparias? Justo
en los pisos altitudinales. ¿Y dónde se dan los pisos altitudinales? En la cordillera de los Andes. Entonces podemos decir que esto es correcto. Impide la generación de lluvias en el desierto del Pacífico. ¿Por qué no llueve en el desierto del Pacífico? Primero, no llueve gracias a la corriente peruana, que recordemos nosotros en las clases anteriores, esta corriente peruana impedía las lluvias intensas en la costa norte. Tenemos también el anticiclón del Pacífico Sur, que acentuaba la mayor presencia de garúas, no de lluvias. Y tercero, está la cordillera de los Andes, que impedía el paso de los vientos alisios del sureste, que eran húmedos, pero sí chocaban con la selva, más no chocaban con la costa. Por lo tanto, sí impide la generación de lluvias en el desierto del Pacífico. Favorece la generación de sabanas en Madre de Dios. Las sabanas están muy alejadas de lo que vendrían a ser las cordilleras. Y estas sabanas de palmera se dan en función de ¿qué? De las características del suelo, de la cercanía con el anticiclón del Atlántico Sur y de las características que tiene la zona fluvial de Madre de Dios. Entonces no podría ser. Alberga en su sector nororiental densos bosques tropicales. Entonces vemos nosotros norte oriental. ¿Y quién se encuentra allí? La selva alta. Entonces, ¿la selva alta tiene densos bosques tropicales? Sí. Tenemos nosotros que tiene árboles madereros. ¿Incide en la presencia de humedales en el desierto costero? No, porque los humedales se forman porque el agua que se va empozando de los ríos y del océano que va ingresando al desierto del Pacífico. Por lo tanto, tampoco podría ser. Tendríamos entonces como clave la letra E. Ahora, la segunda pregunta también nos habla un poco de estas ecorregiones, pero ingresando un poco más a sus características de flora y fauna. Entonces vamos a recordar, son 11 ecorregiones que acabamos de ver. Tenemos mar frío, mar tropical, desierto del Pacífico, bosque seco ecuatorial, el bosque tropical del Pacífico, también llamado el bosque ecuatorial o húmedo. Tenemos nosotros el páramo, la serranía esteparia, la puna y altos Andes, y nos faltan las ecorregiones de la selva. Selva alta, selva baja y sabana de palmeras. Ahora, decíamos que Antonio Bragg incidía no solamente en las características de clima, relieve, sino en lo que era la flora y fauna. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que recordar un poco. A veces nos vamos a confundir porque son un montón de animalitos y plantas, pero siempre hay un animalito o una planta específica de ese lugar. El mar frío se caracteriza por la corriente peruana. Y la corriente peruana, que es fría y tiene o va en sentido de resorte, levanta lo que se encuentra en el interior, dando el fenómeno del afloramiento. Y este fenómeno del afloramiento es gracias a que la zona se encuentra llena de fitoplancton. ¿Sí? En cambio, si nosotros hablamos de fauna, estamos hablando de pececitos de mar frío. Los más conocidos, anchoveta y sardina. Si hablamos del mar tropical, y nos olvidamos, ¿no? El mar frío también menciona las aves. Si hablamos de mar tropical, ya no hablamos de fitoplancton, estamos hablando de lo que se encuentra más que todo en los ríos pegados de Tumbes y que termina también tocando parte del litoral, los manglares.
Y si hablamos de fauna, ¿quiénes están cerca de los manglares? El cocodrilo americano, por ejemplo. Y no solamente el cocodrilo americano, vamos a encontrar pececitos de mar cálido. Tenemos nosotros el barrilete, que parece bastante al bonito, el perico, y en vez de aves van a empezar a aparecer los moluscos, los mariscos, ¿no es cierto? Ahora, en el desierto del Pacífico, es un desierto, entonces, ¿qué cosa vamos a encontrar? Nosotros vamos a encontrar cactus, como decíamos, en los desiertos, pero ¿qué es lo más importante de la zona del desierto del Pacífico? Las lomas, que era vegetación de invierno que crecía en donde, en los que nosotros popularmente conocemos cerros o son estribaciones andinas. La fauna que está en el desierto del Pacífico: aves carroñeras, tenemos también camarón de río, entre otros. Ahora, vamos a algo más fácil. Sabana de palmeras. Flora, dice palmeras, aguajales. Las únicas palmeras que abundan en la sabana de palmeras, aunque hay otras que no abundan tanto. En la selva baja y selva alta, árboles madereros. En selva alta tenemos otros árboles madereros como roble, cedro, caoba. Y en la selva baja, árboles madereros, algunas muestras del cedro y el tornillo. Y agricultura autárquica, que es para consumo de la población. Acabamos de mencionar anteriormente el páramo que tenía orquídeas. Y ahí te vas a recordar la orquídea más famosa del Perú, la cantuta, la flor nacional. Serranía, dice valles. ¿Qué habrá en los valles? Diremos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que crece? Entonces te vas a acordar del mito y tola, importantísimos en los valles de la sierra. Y en las Puna y Altos Andes, ¿qué cosa vamos a encontrar nosotros? Algunas especies de mito y tola, especialmente la tintanca, que es la puya, y una especie de lechos que van creciendo por las zonas, como el lichu, ¿no? que comen ¿quiénes? Los auquénidos. Ahora, bosque seco ecuatorial y bosque tropical. Dice bosque, pero es seco. ¿Cuál es el que necesita menor cantidad de lluvia? El algarrobo y el ceibo. Mientras que en el bosque tropical del Pacífico estamos viendo algunas muestras de ceibo y obviamente árboles que también pueden crecer como árboles madereros, especialmente el cedro y la caoba, que lo llevan hasta esas zonas. Vean, hasta ahí tenemos la flora. Y vamos a ver en fauna los más representativos. Tenemos nosotros en la Puna y Altos Andes, ¿te acuerdas tú? Los auquénidos. Porque viven en la Puna. El cóndor. En la selva alta, el famoso gallito de las rocas. Vamos a encontrar nosotros las muestras de jaguar. En la selva baja, ¿qué vamos a encontrar en la selva baja? Es verdad, el sajino, recordarás tú, que es ese chanchito negro. Y como acabamos de decir en el anterior, hemos visto nosotros que había un pase de la selva alta hacia el páramo y del páramo hacia la zona de la costa norte. Primero en el bosque seco y luego en el bosque tropical. En este bosque tropical vamos a encontrar también el sajino, que es Tumbes. Pero vamos a aumentarle ahí el monocoto de Tumbes, el oso de anteojos. ¿De dónde ha pasado? Desde la selva alta y la selva baja. Especialmente el oso de anteojos lo encontramos ¿en dónde? En la selva alta. En la sabana de palmeras, ¿qué vamos a encontrar nosotros en la parte más baja? Como estamos hablando más o menos de un pantano, el lobo de crin, el ciervo de los pantanos. ¿Cómo sabemos que es un pantano? Recordemos que cuando hicimos tahuampas decíamos que eran aguajales en lugares enlodados y empozados. También el toco o tucán gigante. Luego tenemos nosotros, entre lo que es el bosque seco ecuatorial, vamos a encontrar también las mismas especies que van subiendo, el oso. Vamos a encontrar nosotros en el páramo algunos que van subiendo, como es el sajino, que lo puedes encontrar por ahí, que no es un lugar importante, sino que sube por la zona,
Pero en el páramo, ¿qué encontramos más que todo? Aves que se van a instaurar en el lugar. Entonces, ahora sí, desarrollar un turismo sostenible es de vital importancia para la conservación de las especies vulnerables de nuestras ecorregiones, sobre todo aquellas con gran número de visitantes. Un ejemplo de ellos es la protección del ave fragata y el cocodrilo americano. Si decimos ave fragata, estamos hablando de un ave de mar, pero como sabemos, las aves se encuentran más ¿en dónde? En el mar frío. Nos puede confundir porque esta ave fragata es de agua cálida. Pero ¿cómo sabemos la respuesta exacta? Porque nos mencionan el cocodrilo americano. ¿Y dónde podemos encontrar solamente el cocodrilo americano? En el bosque tropical del Pacífico, o lo podemos encontrar también en el mar tropical. Pero en este caso están hablando del ave fragata y no la vamos a encontrar esa ave en el bosque tropical, entonces vamos a decir mar tropical. Pero luego tenemos una duda, mientras que la intangibilidad de la tintanca, ¿dónde se encuentra? Entonces nosotros recordamos Tintanca, Puya Raimondi, y la vamos a ver nosotros en la zona de la Puna. Entonces ya sabemos mar tropical y Puna. ¿Por qué la otra mar tropical menciona la serranía esteparia? Tenemos una pregunta también sencilla. Un grupo de turistas se quedó maravillado al visitar las cataratas. Acá hay una palabra clave, cataratas. De Corontachaca, las cavernas y un complejo arqueológico preinca en la cima de los Andes nororientales. Entonces nos situamos. Estos son los Andes, esta es la zona occidental, y esta es la zona oriental. Entonces te dicen oriental pegado ¿a dónde? A la selva. Y te dicen nororiental, ¿cuál sería? La selva alta. ¿Y cómo puedo saber si es la selva alta? Porque recordemos por relieve que las cataratas se forman en la caída de los ríos, mientras que en la selva baja solamente estaban los meandros. Entonces, hasta ahí ya sé que estoy en la selva alta, pero de todas maneras tengo que verificar. Entonces, ¿qué animales me mencionan? Le llama la atención la presencia de osos de anteojos. ¿Dónde estaban los osos de anteojos? Algunos en la selva alta, bajaban por la selva baja, pero en su zona ahí estaban los de Sagino. ¿Y subían hacia dónde? Hacia Tumbes, hacia la zona del bosque seco, ¿no es cierto? Pero nos vamos a dar cuenta nosotros que este oso de anteojos está por cataratas, y en esa zona norte no hay cataratas. Y helechos de gran tamaño, que van al lado de ¿qué? De los árboles madereros. Y si nosotros pasamos por la selva alta, vamos a encontrar estos enormes helechos. Por lo tanto, sabemos que estamos ubicados en la selva alta, que corresponde a departamentos como Amazonas, San Martín y lo que es la ceja de selva. Departamentos de sierra con parte de selva. Y dice, el doctor Javier Pulgar Vidal sostiene la existencia en el territorio peruano de 8 regiones naturales, que ya las habíamos mencionado, ¿no es cierto?, determinadas por la altitud en que se hallan y distinguiéndose unas de otras por su relieve, clima, flora y fauna. Al respecto, relacione las siguientes regiones con sus características orográficas y climatológicas, luego marque la alternativa que corresponda a la respuesta. Entonces, de todas maneras, recordamos nuevamente Costa o Chala, selva baja, selva alta, no tiene nombre el páramo para él. Seguimos Yunga, Quechua, Suni, Puna o Jalca, y toda esta zona alta es Janca o cordillera. Ya habíamos hablado un poco de las características, ¿no? En el caso de la selva alta tenemos nosotros presencia de lluvias, poca insolación, presencia de cataratas, formación de valles, ¿de qué tipo? Longitudinales, porque en esa forma viene el río. La selva baja tenemos nosotros meandros, tahuampas o aguajales, cochas o tapixcas, mayor insolación y menor cantidad de lluvias. No que no haya, sino que es menor. En el caso de la costa o chala tenemos desierto, dunas,
El clima es estable, en la costa norte de mayor insolación y en la otra zona es menor la insolación, pero solamente tiene garúas, mientras que en verano la costa norte tiene lluvias. Yunga vendría a ser valles cortos y estrechos. ¿Por qué razón? Porque está pegado en lo que es ceja de sierra, departamentos de la costa pegados hacia la sierra. Y en esos lugares es como recordar Chosica, siempre hay luminosidad de sol, a excepción de cuando normalmente en la temporada de verano Chosica no tiene la misma presencia solar. Quechua son los valles interandinos, los más fértiles, mientras que Suni los valles autárquicos para consumo. Puna o Jalca son las mesetas, crece el licho y los auquénidos, están allí. Y en Janco Cordillera tenemos los nevados. Ahora sí podemos nosotros comparar estas regiones. Chala, valles interandinos, no, interandinos tiene que ver con sierra. Cumbres escarpadas y nieve, nosotros no tenemos nieve en la costa. Abanicos fluviales y de alta humedad invernal, podría ser porque está pegado a ¿dónde? Al mar. Valles longitudinales, podría ser ¿quiénes? Selva alta o la sierra. Selva alta le llaman valles longitudinales y en los valles de la sierra, que son interandinos, también son longitudinales. Valles estrechos y con alta insolación todo el año, no, porque nosotros no tenemos insolación alta todo el año. Por lo tanto, ya tenemos aquí 1, abanicos fluviales y alta humedad invernal. Tenemos otro fácil, a ver, selva alta. Podría ser valles longitudinales, no tiene nieve, no es interandino, no son estrechos. Aquí estamos, 3. Otro que también vamos a poder hacer bien rápido, Yunga. Valles pequeños porque los otros son longitudinales. Entonces, Yunga estaría aquí. Y nos queda Quechua o Janca. Janca o cordillera. ¿Cuál de los dos tiene nieve? ¿El valle interandino o la parte de la cordillera? La parte alta de la cordillera. Por lo tanto, Quechua vendría a ser valles interandinos. 2, 4, 1, 3, 5. La clave E. Y con eso hemos acabado las preguntas de geografía de esta semana correspondiente a ecorregiones.